tal? Buenas tardes ya a todos. Es para Demócrata además un lujo poder moderar esta mesa, también personalmente, porque estamos hablando de un tema y vamos a abordar un tema que en Demócrata nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Al final, Europa se encuentra en un momento decisivo, existe la ambición y la voluntad de liderar esta transformación digital, pero al mismo tiempo pues afloran muchas preguntas que espero podamos ir dando respuesta a lo largo de esta mesa. Y la pregunta que nos ocupa es si podemos marcar nuestro propio ritmo digital. José Ignacio, comienzo contigo. Quiero preguntarte primero qué es para ti la soberanía tecnológica y cómo y por qué al final la tecnología se ha convertido un poco en un vector de conflicto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Estuve con vosotros hace algún tiempo, así que me he encantado de venir otra vez por aquí. Bueno, no voy a usar una definición propia, aunque sí la complementaré, pero yo creo que es importante a la hora de fijar el marco precisamente cuál es la definición de soberanía tecnológica con la cual estamos operando en la Unión Europea. Y habla de la capacidad de Europa para desarrollar, controlar y ampliar sus tecnologías, infraestructuras, servicios y datos críticos, incluidos sus ecosistemas digitales que sustentan su economía, su seguridad y su sociedad. ¿Esto es cómo se define soberanía tecnológica en la última comunicación de la Comisión? Curiosamente, en el draft de esta comunicación que se filtró una semana antes en Político, había una frase que desapareció luego de la comunicación oficial, que decía al tiempo que se resiste la injerencia extranjera y se preserva el marco regulatorio que expresa los valores de democracia, que es lo que tendría que haber añadido, ¿no? O sea, creo que la soberanía no solo estamos hablando en ese sentido de tecnología, sino que estamos hablando del sostenimiento de la propia capacidad de defender tu democracia frente a los intentos de cambiarla o subvertirla desde fuera. Lo hemos vivido eso en el caso de Rusia durante un enorme montón de tiempo y todavía hoy, vía injerencias y manipulaciones de los debates públicos, pero desgraciadamente también lo hemos visto en el último tiempo por parte de la administración estadounidense, que ha hecho de los cambios regulatorios en Europa, incluyéndolos como parte de su doctrina de seguridad nacional, uno de los elementos. Y por lo tanto, la soberanía tecnológica es política industrial, y hablaremos de eso, pero es también de la capacidad de defenderte de la presión y de la coacción de otros, en un mundo en el que, como hemos visto, la tecnología se ha convertido en un vector de poder, lo decía Juan antes. No es geopolítica, la geopolítica es política de poder. Lo malo es cuando es geoeconomía, cuando es la continuación de la política de poder en forma, incluso de la política militar, de lo bélico, en forma en la vía económica y en la vía tecnológica. Y por lo tanto tenemos hoy en día funcionarios de la Comisión Europea que están sancionados o amenazados de sanciones por Estados Unidos. Hemos tenido denegaciones de servicio forzadas, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, que no pueden acceder a servicios prestados por estadounidenses. El fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional se han ido a analógico. Tenemos que hablar con ellos a ver cómo es su vida, pero de repente pues no puedes usar ningún servicio prestado por una compañía estadounidense, desde Visa hasta correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, ese no es el mundo que nosotros hemos elegido porque nos los han impuesto, pero nuestro entorno ha cambiado fundamentalmente y, por lo tanto, tenemos que operar entre una presión y una guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, que ya está ahí y que es anterior a Trump, cuando la administración estadounidense dice que va a cercenar o a limitar el acceso a tecnología, a quantum, a inteligencia artificial y a semiconductores a China, y te dice que esto es un jardín pequeño. Pues que no es tan pequeño el jardín cuando le quitas, ¿no?, a un país la posibilidad de acceder a esto, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros en el ámbito europeo, el intentar ver, como ha dicho también Juan y como hemos tenido antes en el panel anterior, el hecho de que tu seguridad ya no es solo la seguridad en el diseño y la seguridad en el producto, y es a quién y de quién dependen tus proveedores de tecnología de los cuales dependes y ante los cuales eres débiles. Hoy cuando miramos, con esto termino, cuando miramos este mapa donde te dice dónde se producen los semiconductores, ¿no? Dice, ¿quién tuvo la feliz idea de poner el 70% de la producción mundial de semiconductores en una isla disputada enfrente de China?
Eso nos pasó también con la energía. ¿Quién tuvo, ¿no?, la feliz idea de comprar todo nuestro gas y todo nuestro petróleo de Rusia y hemos tenido que revertir ese proceso? Pues ¿quién tuvo la feliz idea de que el modelo de vida europeo corriera sobre una infraestructura de software que no controlamos y que no podemos también apenas ni siquiera regular? Y eso es lo que es para nosotros entonces soberanía tecnológica ligada a la tecnología como vector de conflicto. De infraestructuras. Alfonso, se nos llena la boca un poco hablando de inteligencia artificial, nube, digitalización, pero ¿tiene Europa las infraestructuras necesarias para sostener todas estas ambiciones digitales? Hablo incluso ya con diferencias internas, incluso a nivel local. Sí, gracias a Digitales por la oportunidad. Yo creo que la respuesta a la pregunta ya la sabes. Podría edulcorártela y decir que estamos mejorando y que estamos en el buen camino, que es verdad, pero la realidad es que no. Europa todavía no dispone de esa infraestructura. Y creo que tenemos que hacer una reflexión como Unión Europea, básicamente, ¿no? Pero siendo España un miembro importante de la Unión Europea, donde además las redes de telecomunicación y la conectividad van muy por delante de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Tenemos una penetración de fibra óptica de las mejores del mundo, unas redes móviles razonablemente buenas. Tenemos que ver un poco los indicadores, porque nuestra sensación es que ahora mismo estamos mezclando un montón de cosas en la coctelera, ¿no? Hablamos de soberanía, hablamos de chips, hablamos de data centers, hablamos de IA. Los indicadores nos muestran que estamos muy lejos del objetivo que queremos incluso imponer por ley, diría. Y es que, lo decía, me parece que Borja antes, solamente si hablamos de infraestructura de data centers, ¿no? 90% de los datos en manos de proveedores americanos. 80% de la infraestructura ajenas a Europa. Eso no va a cambiar de un día para otro. Y cuando intentamos pensar de una manera estructurada, nos encontramos con que una de las regulaciones que más impide la creación de más data centers en Europa es la de las redes eléctricas. La necesidad eléctrica de los data centers no va de la mano, la intención que tiene Europa, de cómo esas redes pueden crecer. Si nos fijamos en las redes móviles, que van a ser fundamentales para el acceso a la IA, porque evidentemente estamos todavía al inicio de un proceso, al inicio de una batalla entre grandes proveedores americanos, diría yo, de los LLMs y de los portales de IA, ¿vale?, para simplificar. Pero lo que ocurre dentro de 3 o 5 años es que la adopción por las empresas va a cambiar radicalmente el paradigma. Para que eso ocurra hay que empezar a invertir ahora en la infraestructura. Bueno, pues quedémonos con el informe de la GSMA del 6 de mayo de este año, hace un mes y pico. En China, el 80% de los habitantes tiene ya acceso a 5G standalone. En Europa, 5% de la población. ¿Vale? Ese mismo informe de la GSMA marcaba unas inversiones necesarias en Europa, desde renovación de espectro radioeléctrico hasta construcción de data centers, 5G standalone, un montón de cosas que quedan por hacer. Cifraba la cifra de inversión pendiente en 475.000 millones de euros, de los cuales los operadores van a poner una cifra en el entorno de 200. Quedarán otros 200 y pico por poner. Luego queda muchísima inversión por hacer. Lo que no podemos hacer es complicarnos más la vida. No podemos ponernos un objetivo de intentar ser autosuficientes, tener soberanía, tener chips propios, tener tecnología propia y al mismo tiempo no ver quién va a poner el dinero, cómo se va a invertir, ¿no? Un poco nuestra visión como Cellnex es que debemos dar pasos rápidos como Europa, pero tampoco pisarnos los pies. Estamos metiendo también en este mismo momento un debate sobre fabricantes de tecnología que no sean europeos y prohibir equipos que no sean europeos a muy corto plazo. Está todavía en discusión, veremos en qué acaba. Eso va a generar un elemento negativo adicional y es que habrá que sustituir elementos de las redes instalados muy recientemente y todavía no amortizados, ¿no? No podemos desconectar. Yo, sinceramente, estoy en contra, es mi opinión, de utilizar el término economía digital. Es que economía solo hay una. Lo que pasa es que hoy en día no hay economía sin digital. Es lo que está ocurriendo. Hoy en día, sin telecomunicaciones, sin conectividad, ningún área de la economía funciona. Ni la administración pública funciona hoy en día sin telecomunicaciones. Tenemos que dar pasos seguros, tenemos que intentar contrarrestar
ese, digamos, retraso histórico, y no es fácil, que tenemos con Estados Unidos y con los países de Asia. Eso no va a ocurrir mágicamente, desde luego no va a ocurrir solo por la vía de la regulación, porque habrá que ver la inversión necesaria para cubrir ese gap y, evidentemente, jugar con un esquema de capital público y capital privado, y eso nos llevará, y si quieres entramos más tarde, a hablar de la regulación. Es decir, el capital que habrá que invertir, y existe en Europa, lo decía nuestro ponente al abrir la mesa, el capital existe, tiene que haber una regulación que asegure un retorno y tiene que haber visión. Somos optimistas. Como Celnex estamos presentes en 10 países, vivimos diferentes situaciones en las redes. Creo que España puede, yo creo, enarbolar la bandera de ser una de las que mejor está en cuanto a redes de conectividad en general, fijas, móviles, etcétera. Pero no hablemos de un futuro idílico en el que Europa cubre ese gap con Estados Unidos y Asia en cuestión de meses y en cuestión de que Bruselas acepte o apruebe 4 o 5 proyectos. Esto no va de esto. Esto va de tener un plan a corto, medio y largo plazo que pasa por innovación, pasa por universidades, pasa por capital que invierta, pero a su vez tenemos que ayudar a los operadores de telecomunicación, que son los que nos ponen a disposición de los ciudadanos los servicios digitales, ¿no? Ahora hablaremos precisamente de eso, Alfonso, pero antes, Antonio, en este contexto precisamente de creciente competencia tecnológica global, pues Europa habla cada vez más de autonomía estratégica. ¿Cómo se combina en equilibrio esta autonomía estratégica sin caer en el aislacionismo? ¿Es compatible con un elevado grado de innovación? Pues, bueno, buenos días y gracias por la invitación. Absolutamente compatible. Ya hemos oído a varios ponentes a lo largo de la mañana, el último Daniel, que la autonomía estratégica yo creo que no es la capacidad de hacer todo nosotros solos, sino es la capacidad de saber qué, cómo y con quién queremos hacer las cosas. Y esto en el contexto en el que estamos de inteligencia artificial, 5G, computación cuántica, etcétera, la Unión Europea ha tomado conciencia de que la estabilidad financiera o la eficiencia financiera no garantiza la resiliencia, sino que esa resiliencia tiene que venir buscada de elementos adicionales. Hemos estado hasta ahora diseñando la cadena de valor para optimización de costes. Normalmente la optimización de coste ha sido el criterio que ha movido la economía en estos últimos años. Y, sin embargo, nos damos cuenta ahora de que lo que tenemos que hacer es optimizarlo para la prevención de riesgos. Y es absolutamente imposible hacer eso solo, de una manera sola. Caer en el aislacionismo, como bien decía Daniel antes, sería un error grave, porque nadie, ningún país, ninguna región, ninguna empresa tiene capacidad suficiente de poder abordar esto por sí solo. Y os pongo un ejemplo muy sencillo, el tema de los semiconductores. Antes hemos mencionado que si el 9% Europa, 20%, queremos llegar al 20%, 80% Taiwán, etc. El ecosistema está tan distribuido que si quisiéramos en algún sitio concentrar esa capacidad, la capacidad de inversión financiera sería ingente, pero hay un problema también mucho más importante y es que no hay talento suficiente para poder cubrir esas necesidades en un solo entorno. Por tanto, y como bien ha dicho Daniel, esto nos lleva a que el entorno, el ecosistema abierto, el mercado abierto es un mercado total y absolutamente posible. Aquí lo que tenemos que hacer claramente es identificar cuáles son las capacidades estratégicas que Europa quiere seguir manteniendo bajo su control, identificarlas para protegernos de las que no tenemos, incentivar las que ya tenemos y proteger aquellas que un ataque de denegación de servicio o un impacto en su productividad puede afectar no solamente a la economía digital, como antes decía Alfonso, sino que esto ya no es economía digital, esto es economía. Al final, ese entorno de economía y de mercado abierto nos va a llevar a la innovación, que es parte de la pregunta. ¿Por qué es un habilitador de la innovación? Porque la innovación lo que le gusta es esa apertura y ese poder interrelacionarse. Esa innovación es absolutamente clave porque nos va a traer disrupción, que es lo que necesita Europa para poder acelerar rápidamente. Y esa disrupción viene de la mano de tener excelencia científica, y Europa la tiene y España la tiene,
dinero, y Europa lo tiene, y España lo tiene, y sobre todo, y esto sí que es lo importante, la capacidad de escalar, que haya una demanda en el mercado. Y este es el punto que a mí me ha parecido más relevante de la intervención de Daniel. Estoy de acuerdo con él en que siempre hemos sido capaces de innovar muy bien, pero hemos sido muy malos en llevar esa innovación a convertirlo en un motor empresarial. Ahí siempre los americanos o los chinos o el resto de las economías nos ganan. Por tanto, vuelvo a repetir, absolutamente compatibles y para mí, Europa, 3 prioridades fundamentales que se han mencionado a lo largo de la mañana. Por una parte, invertir en las capacidades habilitadoras, y lo hemos escuchado de 3 ponentes a lo largo de la mañana. Construir alianzas tecnológicas, porque el conocimiento está distribuido y hay que ir donde está ese conocimiento. Es un error intentar poner barreras al campo o vallas al campo. Y esto es otro de los elementos que han mencionado 2 ponentes a lo largo de la mañana, súper relevante para nosotros, porque creo que es uno de los principales inconvenientes, uno de los palos en las ruedas que tiene Europa, es que tenemos una fragmentación muy alta en Europa. Decimos que somos un estado de estados, cuando la realidad en muchos aspectos se aleja bastante de eso. Cogiendo, Patricia, el hilo de lo que decía precisamente Antonio, Europa necesita colaborar, ¿no?, con actores globales que desempeñan un papel relevante en el ecosistema digital. ¿Qué papel debe jugar Europa con esos actores globales? ¿Cómo se puede aprovechar esa colaboración y dónde está el punto intermedio? Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por escucharnos, al lujazo de Mesa Redonda Digitales por darnos voz y por haber tenido el detalle de hacerme el cordón del badge a juego con los zapatos. A ver, para nosotros la soberanía no es tanto de dónde está la matriz de la empresa tecnológica que nos da soporte, sino cuál es el control efectivo que sigue teniendo la Unión Europea de los datos, las plataformas, la operación y las capacidades de evolución y la estrategia de evolución de los productos. La soberanía es poder elegir con quién nos queremos reunir, con quién nos queremos ir de fiesta, con quién queremos trabajar. Hay reuniones que las hacemos en casa, podemos celebrar un cumpleaños, a veces nos vamos a casa de los amigos, unos amigos íntimos porque tienen piscina, y a veces nos vamos a un restaurante que lo gestionan otros, porque no sabemos hacer en casa lo que hacen allí. Eso sí, el restaurante tiene que tener las capacidades y los certificados alimentarios conformes con la Unión Europea, y a poder ser el dueño del restaurante y su personal deberían ser buena gente. En ese sentido, tenemos que seguir trabajando no solo dentro de casa, sino también en otros entornos. ¿Qué nos traen las empresas multinacionales? Pues a veces tecnologías muy punteras, como por ejemplo antes hablábamos de la dependencia en la nube. ¿Qué vamos a esperar? ¿A tener una nube soberana que le haya hecho una empresa de Cuenca o de Vigo? Vamos a desconectarnos de los hiperescales porque en el fondo, por mucho que nos aseguren la soberanía nacional, como la está haciendo Amazon Web Services o Microsoft, Amazon con el central en Aragón, no solamente la nube soberana de Europa, o sea, vamos a seguir trabajando on-premise, vamos a poder mantener toda esa huella de carbono y todo ese consumo energético, o nos vamos a desinstalar los proof points, los CrowdStrike, todas las soluciones que tenemos para ciberseguridad, porque vamos a decir, no, señores, como esto no lo hemos hecho en Albacete o en Lyon, pues casi mejor ustedes me ataquen. Pues hoy no. Mañana, y ese es el truco, mañana igual sí, pero hoy desde luego no. ¿Qué más nos traen? Bueno, pues mueven el árbol, competitividad, hay que aprender de los mejores. Si aprendemos de los que ya somos mejores, pues estamos aprendiendo poco, con lo cual nos bajan los costes y mejoran la competitividad. Y quizás en un tiempo tengamos una nube soberana de verdad, porque nos hemos estado fijando en el resto. Y luego también traen entornos multinacionales, que dentro de esta España, esta Europa de los 27, pues tenemos que aprender, ¿no?, a trabajar en estos entornos. Os pongo el ejemplo de Fujitsu. Somos 70 países, 99.000 empleados, 18.900 millones de dólares de facturación en Japón, en global, 14.000 en servicios, somos la primera empresa japonesa. Europa representa un 18% y se invierte en I+D+I un 5%, en Europa un 2,28%.
¿Vamos a descartar empresas en las que el 98% de lo que nosotros hacemos, porque son servicios profesionales, el IP es del cliente, que no tienen injerencia de sus países para tener que demostrar y dar todos los datos y los contenidos, porque son japoneses? Cuando tenemos un acuerdo de asociación digital firmado entre la Unión Europea y Japón, que se firmó en el 2022, en mayo, y que se ha refrendado el 5 de mayo de este año en Bruselas, en materia de compartición de datos, de inteligencia artificial, para mejorar en temas de cuántica, de plataformas, y que lo ha firmado nada más y nada menos que Henna Virkkunen, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Digital, la Seguridad y la Defensa, con los ministros correspondientes de Japón, que no me voy a extender en los nombres porque además fueron varios. ¿Qué tenemos en contra? Hombre, pues un vendor lock-in plus, porque no solamente tenemos un vendor lock-in, sino que además las decisiones geoestratégicas, geopolíticas se puedan tomar en unos países en los que no tenemos capacidad de decisión y pueden estar desalineadas con las nuestras. Evidentemente puede haber efectivamente esa injerencia en la toma de los datos, el Patriot Act, pero hay otros muchos países que no es el caso de Japón, pero sí que existen, que tienes unas obligatoriedades de vuestra y documentación. Y luego que estamos extendiendo el corto plazo. En el corto plazo tenemos que sobrevivir con lo que hay y saber gestionarlo con un marco de gobernanza suficiente como para ser autónomos. Pero en el largo plazo tenemos que colaborar en esos 27 como si fuéramos uno, 27 más los socios, de esos dueños de restaurantes en los que confiamos, ¿vale? Para realmente poder hacer una estructura que nos permita una autonomía muchísimo mayor. Un poco, y siguiendo la pista de la soberanía digital y de la política industrial, esto no es solo fabricar tecnología. ¿Qué debería hacer Europa para reforzarlo? Bueno, pues eso es precisamente la línea de trabajo que llevamos en el centro de pensamiento en el que estoy, donde tenemos un programa de geoeconomía y tecnología y trabajamos en 7 países europeos. Nuestro diagnóstico aquí es que la política industrial es una condición necesaria, por supuesto, pero no suficiente. Que lo que tenemos que hacer es comprar tiempo y espacio para que esa política industrial tenga impacto y nos garantice esa autonomía estratégica. Porque lo que no tenemos es tiempo. Sabemos que, o nos dicen, ¿no?, con el Eurostat, dame 10 años y 300.000 millones, no, parece que todo en Europa vale 300.000 millones. Es como el precio Draghi de cualquier cosa que hagas, ¿no? Defensa, todo, ¿no? Pero ¿cómo compras ese espacio? Acabamos de publicar un trabajo donde decimos, con Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que saber mitigar dependencias a corto plazo, tenemos que ser capaces de disuadir la presión, siendo capaces de utilizar la palanca de lo que es nuestro mercado interior, como lo hemos hecho en el caso de Groenlandia con el instrumento anticoerción. Tengo que señalizar los costes también de esa presión para el otro y tengo que ser capaz de responder efectivamente cuando hay una injerencia, cuando hay una presión que quiere impedir que yo ejecute mi política industrial y que quiera ahondar en esas vulnerabilidades. Por lo tanto, tienes que comprar ese tiempo, pero tienes que comprar también el espacio. Y eso, creándote el espacio para la política industrial, es muy importante, de nuevo, volver al tema regulatorio. Porque tú no vas a entrar en un mercado monopolizado, integrado verticalmente, con un competidor nuevo y crear un campeón europeo. No vas a poder hacerlo, porque el sistema está totalmente cerrado. Y eso vale de plataformas y redes sociales, donde ahora mismo lo que tenemos en nuestro ámbito de medios de comunicación es como si solo hubiera un fabricante de un único televisor en el mundo que cuando lo encendieras solo puedes ver un programa. Eso es lo que es X hoy como una red social, ¿no? Ni siquiera, luego no puedes poner otro canal dentro de eso, pero tampoco puedes comprar otro televisor, ¿no? Y eso nos está pasando con todos los demás servicios que están integrados verticalmente. Por lo tanto, la manera de comprar espacio y tiempo para la política industrial es seguir aplicando regulaciones de mercado que son liberales y no caer en esta trampa que es siempre, de nuevo, el discurso y la narrativa de innovación contra regulación, que beneficia precisamente a los que están buscando mantener una posición dominante de mercado. Así que hay que reivindicar que, igual que el mercado interior requirió 300 directivas para liberalizar el mercado, sigues necesitando leyes de servicios y mercados digitales para abrir. En el caso, por ejemplo, de nube es muy claro. Los canadienses están empezando a mirarlo también. ¿Cómo hago interoperables
los tres grandes servicios de nube? ¿Por qué tengo que comprar solo un servicio? ¿Por qué no puedo crear un ecosistema donde entren empresas a prestar servicios? Y por lo tanto, lo que Europa no puede hacer es renunciar a una política de competencia que es cuya renuncia en Estados Unidos, por razones también geopolíticas y por razones de pura presión y de lobby político, nos ha trasladado a nosotros un problema de concentración de mercado que mata la innovación. Por lo tanto, abramos espacio a la innovación europea y, además, precisamente, como decía Patricia, nos estamos totalmente de acuerdo, y lo habéis dicho aquí, a una interdependencia estratégica. No quiero un Eurostack, no quiero una pila de tecnología europea cerrada. Quiero un stack de tecnología global en el cual pueda correr cualquier democracia que tenga los valores parecidos, sea Brasil, sea Japón, sea Corea del Sur o sea Sudáfrica, ¿no? Y, por lo tanto, esa manera de construir poblaciones que rompan la integración vertical que te ofrece China o Estados Unidos, ¿no? Precisamente de innovación, y os voy a pedir ya brevedad para que no seamos la primera mesa a la que le pongan la musiquita. Muy rápidamente, Alfonso. Se ha hablado mucho de fragmentación. ¿Hasta qué punto está limitando la capacidad y cómo se puede ganar escala para poder competir? Hablábamos de fragmentación y mi compi acaba de introducir un tema que nos podría llevar los 6 minutos y unos 60 minutos más, ¿no? Uno de los principales problemas que tiene Europa ahora mismo para afrontar el siguiente paso tecnológico es la regulación con la que se establecieron las telecomunicaciones en su momento, que se definieron como un servicio y no como una infraestructura. Eso ha llevado a que las telecomunicaciones en todos los países europeos y en algunos de manera sangrante estén dando vueltas en torno a un modelo completamente insostenible de bajo coste, que sí triunfó en cuanto al objetivo de penetrar con los servicios en la población. Por eso en España tenemos fibra óptica y líneas de móviles que nos salen por las orejas, pero que no ha conllevado, la valoración por el usuario de las redes que soportan hoy en día su vida. Es su vida. Hoy en día sin telecomunicaciones no hay vida, de ningún tipo, ni familiar, ni económica, ni profesional. ¿Cómo hacen los operadores de telecomunicación? Que en el fondo es la estructura, la plataforma que va a hacer posible lo que ocurra, porque en Europa no va a ocurrir IA, no va a ocurrir ningún servicio de conectividad que no tenga por medio a Telefónica, Orange, bueno, Vodafone no es Unión Europea, pero Europa, Telia, las grandes compañías. Esas compañías tienen sus balances destrozados porque invierten continuamente en ciclos de tecnología cada vez más cortos, no amortizan lo que invierten, sus clientes les son profundamente infieles y la regulación les fuerza a competir en precio en lugar de a invertir en infraestructura. Las telecomunicaciones hoy en día, mirando lo que tenemos por delante, mirando que hay un cambio de paradigma mundial, que ya no sabemos si los Estados Unidos son un aliado de Europa. Es que a veces tendemos a poner paños calientes, a no querer mirar lo que ocurre. No sabemos si dentro de 5 años los Estados Unidos van a ser un aliado nuestro o un enemigo. Por tanto, es el momento de cambiar cosas que están funcionando mal hace muchísimos años. Las telecomunicaciones funcionan mal básicamente por la regulación, básicamente porque no son un buen negocio. Y se debería poner el foco en que los que tienen espectro, los que tienen concesiones, somos Europa, no queremos dejar de ser Europa, queremos regulación que nos haga vivir conforme a nuestros valores, pero hagamos que estas compañías se les mida pues como a un gestor de autopistas o de aeropuertos, en función de lo que inviertan, no en función del coste de servicio. Si no, estaremos en este bucle continuo del cuarto operador que entra en un país, tira los precios, pierde dinero, hay que fusionarse, hay que crecer, pero no porque tiene que haber un cuarto, como voy yo, político, a admitir que no haya 4, y esto es un bucle sin fin que nos lleva a que no haya IA, que no haya servidores, que no haya... Nuestra posición, un momento histórico que cambia, aprovechémoslo para cambiar las bases, hagamos que la regulación que tiene que ver con conectividad y telecomunicaciones promueva la inversión. Usted tiene espectro, sí, a lo mejor paga usted un poco menos, pero tiene usted que cubrir el tren, porque tenemos la mejor infraestructura de AVE de Europa y del mundo, a veces decimos, pero la cobertura móvil es una mierda, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a tomar decisiones, tenemos que empezar a ser valientes, porque si no, no cambiará nada. Antonio, al final, ¿qué papel juegan? Pues ha hablado de seguridad. ¿Qué papel juegan las infraestructuras críticas y la ciberseguridad? ¿Cómo se gana soberanía y capacidad de defensa?
Voy a ser súper sumario en este resumen, porque si no a Patricia no le da tiempo ni decir ni tío. Básicamente, soberanía para nosotros no es generar tecnología propia, sino ser capaces de poder operarla cuando esa tecnología es atacada o se produce un ataque de negación. Eso es lo que para nosotros verdaderamente es la soberanía tecnológica. Y es absolutamente crítico el apostar por esa soberanía tecnológica, porque no puede existir una innovación sostenible sobre infraestructuras que son vulnerables. Cada grado más de digitalización que metemos en la economía, más indispensable, más estratégico se convierte la ciberseguridad. La paradoja está en que cada vez que digitalizamos algo, ampliamos los vectores de ataques disponibles para que la gente nos pueda atacar, ¿no? Por eso es tan importante invertir en ciberseguridad para infraestructuras críticas. Cometemos alguna vez el error de pensar que infraestructuras críticas estamos hablando de transporte, de energía, de telecomunicaciones. Las infraestructuras digitales son tan críticas como el resto de infraestructuras, porque la gran mayoría del resto de infraestructuras confían en las infraestructuras digitales para poder operar. Y, por tanto, toda la inversión que hagamos en infraestructuras digitales beneficia al resto de la economía del país. Por tanto, la ciberseguridad en sí no es una inversión en economía, sino en crecimiento de país. Finalmente, y vuelvo a decir, por dejar algo de tiempo, la capacidad de generar soberanía tecnológica para mí está en, por una parte, la capacidad de crear tu propia tecnología, como se ha mencionado, por otra parte, en la resiliencia operativa, absolutamente crítica y vital, y por otra parte, en la capacidad de defensa colectiva. Todo lo que no sea un frente común para este tipo de amenazas externas, porque, como bien dices, no me he sentido para nada mencionado, aunque soy compañía americana, puede ser que el mundo cambie y está cambiando, pero por eso es importante el establecer ese relacionamiento de defensa común en las infraestructuras que verdaderamente son importantes para el país. Patricia, vas a poner el broche, además estoy seguro de que te van a dar algunos minutos antes de la música, aunque estemos ya... Sí, se ha hablado mucho de seguridad, de defensa también. Quiero preguntarle por ello y también qué criterios deberían guiar un poco estas alianzas tecnológicas. Sí, bueno, mira, voy a poner un ejemplo de defensa porque viene al pelo con lo que ha comentado Antonio, ¿no? Las alianzas, por ejemplo, o sea, ¿qué tenemos que trabajar en defensa para ser fuera de la Unión Europea? Pues primero de todo, tenemos que tener un marco de alianza que sea suficientemente robusto, como por ejemplo el que existe, en el que se firmó la colaboración entre la Unión Europea y Indo-Pacífico se está intensificando desde 2023 y se firmó un acuerdo en 2024 que es la Asociación de Seguridad y Defensa Estados Unidos, jolín, qué lejos me he ido, Unión Europea-Japón, ¿vale? Es un acuerdo en el que se trata, y vamos a ver qué temas tampoco críticos, seguridad marítima, ciberseguridad, amenazas híbridas y desinformación, seguridad espacial, tecnologías duales, resiliencia de la cadena de suministro de defensa y colaboración industrial. Colaboración industrial porque ya la relación no está siendo solamente a nivel diplomático, sino a nivel de empresas. Y ha habido una reunión hace muy poquito en la que han estado 20 empresas europeas y 30 japonesas para empezar a trabajar conjuntamente. ¿Qué piensa la OTAN? La OTAN no quiere soberanía digital como la que nosotros entendemos en Europa. La nuestra es autonomía estratégica. La soberanía digital para la OTAN es el bien común, que todos podamos colaborar conjuntamente, que haya una arquitectura de datos conjunta, o por lo menos en la que se puedan compartir determinada información, que todos nos veamos, que haya interoperabilidad y que todos nos veamos beneficiados. La pregunta es, ¿voy a compartir mis datos? Ya no es esa. La pregunta es, ¿cómo mantengo la soberanía efectiva de mis datos y además los pongo a disposición de la OTAN? Con lo cual, absolutamente, colaboración. Japón es un buen aliado para esto, no es OTAN, pero nos pasa exactamente lo mismo. Somos lo más cercano que existe a la Unión Europea y a la OTAN a este lado del Mississippi. Así que trabajemos conjuntamente por un futuro en el que todos seamos más soberanos porque podamos elegir.
Pues os agradezco a todos mucho las claves y las aportaciones. Muchas gracias.